Entonces, espérate, ya me perdí dónde iba. Vamos a acá. Entonces, lo que les venía diciendo es que ustedes acá en su etiqueta Style, en muchos de sus proyectos o proyectos que hagan ustedes de manera, pues, como freelance, o sienten en una empresa a trabajar como desarrolladores, pues van a ver en ciertos casos esa etiqueta Style con algunos estilos de CSS, pero no es muy común porque pues no es buena práctica meter todo su código CSS dentro de su código HTML de manera embedida. Entonces no es como muy común verlo de esta manera. Pero sí es muy común que ustedes vean en un proyecto etiquetas script. ¿Cuántas cantidades de etiquetas script pueden haber? No, eso depende. Pueden haber 5, 10, 15, o sea, pueden haber muchas carpetas de script porque cada carpeta puede que tenga, perdón, una lógica diferente ya sí, entonces pueden quedar mucho. Incluso pueden quedar muchas etiquetas de CSS, pero de manera linkeada. Ahora, ustedes se preguntarán cómo yo puedo traer los archivos de CSS y de JavaScript sin necesidad de tenerlos así en esa manera de código como yo les mostré anteriormente. Y es con esta línea de acá, pues muestro el puntero, con esta línea de acá, esta línea es link, está el sheet, href, está el punto CSS. De esta manera, ustedes traen su archivo CSS. Es decir, que si ustedes, por ejemplo, tenían acá 30 líneas de código, ustedes en vez de tener esto así, crearon un archivo llamado está el punto CSS. Y ese está el punto CSS. Tiene esas 30 líneas de código, pues lo llaman acá para que esos estilos se apliquen en este index.html. ¿Cuál es el index.html en donde se aplican esos estilos? Depende. Supongamos que ustedes quieren que los estilos se apliquen, no sé, en el index del contacto. Entonces, ustedes en su index.html de contacto llaman a su archivo style.css de esta manera y esos estilos se aplican en esa página de contacto. Ahora, ustedes también quieren entonces llamar su código de JavaScript y no tener ese código largote como lo teníamos acá, que pueden que haya 30, 40, 50 líneas acá. Entonces crean un archivo aparte de JavaScript con esas 30, 40 líneas de código y después para enlazarlo en su proyecto, supongamos de la página de contacto, utilizan esta instrucción de acá, de la línea 10, src lógica.js y así de esta manera ustedes pues tienen un código mucho más limpio, mucho más organizado, ¿sí? No hay necesidad de tener todo ese código CSS y JavaScript, sino que lo llaman sencillamente de esta manera. ¿Cuántas de etiquetas link pueden tener para llamar estilos? Los que quieran. ¿Cuántas etiquetas de script pueden llamar en JavaScript en un HTML? Los que quieran. Pero ya se ve más organizado. Entonces, esta imagen de acá es prácticamente como la base o la estructura básica de HTML. Y este es el orden que sí o sí siempre va a seguir un proyecto de HTML, siempre. Ahorita que vayamos a las prácticas, van a pues, poder comprender un poquitico más. Pero así es que ustedes deben de crear siempre un proyecto HTML. Van a ver obviamente más etiquetas acá abajito de la línea 6, van a ver acá código también en la línea 9 y así para abajo va a haber mucho, mucho, mucho más código, pero siempre una etiqueta, un archivo HTML comienza así. Ahora vamos a entrar allá a hablar un poquito de unas etiquetas de manera pues individual. Una de las etiquetas importantes que se utilizan mucho en un proyecto HTML son etiquetas de encabezado, en donde va desde H1 hasta H6, donde el H1, muchachos, es el tamaño más grande, ¿sí? Y donde el H6 es el tamaño más pequeño. Entonces acá va aumentando y después hacia abajo va incrementando, incrementando hasta que el 6 sea la letra más pequeña. Ahora ustedes de pronto se preguntarán, bueno, y si yo, no sé, quiero que mi letra o mi encabezado sea mucho más pequeño que la etiqueta H6, ¿se puede? Mi respuesta es sí, se puede, pero lo tienen que hacer con CSS. ¿Sí? Es decir, si ustedes también quieren una letra muchísimo más grande que H1, también lo pueden lograr, pero tiene que ser CSS. Entonces, estas son las etiquetas que más o menos se utilizan para colocar como títulos, subtítulos y cositas así bastante interesantes de HTML. Otras etiquetas también importantes que van a tocar muchísimo ustedes en HTML, muchachos, son etiquetas de sección. ¿Qué son las etiquetas de sección? Hagan de cuenta que ustedes, por ejemplo, tienen acá, por ejemplo, aquí muchachos, acá. Hagan de cuenta que ustedes acá tienen una etiqueta H1, ¿sí?
y esa etiqueta H1 ustedes quieren meter, ustedes tienen, perdón, dos etiquetas H1 y ustedes le quieren meter estilos a esa etiqueta. Si ustedes hacen eso, automáticamente les va a cambiar ese estilo a las dos etiquetas H1. Es decir, que si ustedes le colocaran un estilo de color rojo, los dos títulos van a ser de color rojo. Entonces ustedes se preguntarán, bueno, pero si yo quiero, no sé, tener ese H1 en cajitas diferentes, ¿sí? O sea, en secciones diferentes, poder manipular mis títulos como yo quiera. Si yo quiero, por ejemplo, un título que esté de este lado, otro título que esté de este lado, pues entonces dividan ese código en secciones o en cajitas. Y para eso, pues están estas etiquetas de sección. Estas etiquetas de sección, pues tienen como una especie de funcionamiento propio, ¿sí? Y tienen como un uso en particular en los proyectos de HTML. Por ejemplo, esta etiqueta footer siempre, muchachos, siempre se va a utilizar para que ustedes coloquen todo su código de pie de página de una página web, para la redundancia, y ahí ustedes van a colocar ya sea, por ejemplo, no sé, que el copyright, o van a colocar ciertas secciones de información, si van a colocar pues todo lo que un footer requiere para su página. Otro muy importante también que se utiliza mucho es este nav. El nav siempre se va a utilizar para lo que son menús. Entonces, no sé, los menús verticales o un menú horizontal, donde contenga, por ejemplo, un link de inicio, o un link de productos, o uno de contactos, o uno de quiénes somos. Sí, siempre con esa etiqueta nav es específicamente para crear lo que son menús. Otro también muy importante es, por ejemplo, se utiliza mucho, es el artículo. Con eso ustedes pueden dividir artículos y crear los artículos mucho más organizaditos y más bonitos. Se utiliza mucho para lo que son la parte de los blogs. Y ustedes pueden colocar dentro de ese artículo muchos elementos para que quede su artículo bien, pero bien definido y bien construido. Por ejemplo, pueden colocar etiquetas H1, pueden colocar también, si quieren, meterle una app, o sea, ustedes pueden jugar con esas etiquetas, pero tengan en cuenta que cada etiqueta tiene como su fin propio. Entonces, la etiqueta footer siempre se va a utilizar para lo que son pie de página, la etiqueta nav siempre se va a utilizar para lo que son menús, y la etiqueta artículos siempre se va a utilizar para lo que son artículos. Pero hay una etiqueta muy buena y muy bacana que me gusta utilizar mucho, que es una etiqueta llamada div. Esta etiqueta también es una etiqueta de sección, es decir, que divide su código en diferentes partecitas. Entonces, esta etiqueta, supongamos ustedes que tienen dos H1, ese H1 ustedes también lo quieren dividir en cajitas, pues pueden utilizar un div. ¿Cuál es la diferencia de div con los demás etiquetas? De que div es una etiqueta genérica, es decir, no tiene como un fin propio, no lo tiene. Es decir, que ustedes pueden utilizar una etiqueta div para crear un footer, una etiqueta nav para crear pues un menú, pero va a tener como ciertas, no sé, complicaciones a la hora de utilizar un div para ese tipo de elementos, ¿sí? Entonces, por eso es que se crearon este tipo de etiquetas para que cumplan su fin propio, que es crear un menú o crear un pie de página. Y ya, y sino para no matarte uno tanto en crear más código. Por ejemplo, si yo quiero crear un div, un footer con un div, me tocaría pues asignarle un position para que se quede acá abajo, me toca utilizarle algo para que se quede estático. Cambio con un footer, no hay necesidad de hacer todo eso. O sea, nos ahorramos mucho código y eso pues es algo como importantísimo. Normalmente esta etiqueta, muchachos, ¿en qué se utiliza? Se utiliza mucho para dividir su código, ¿sí? Para dividir su código en secciones. Supongamos que ustedes tienen un artículo, hagan de cuenta, muchachos, que esta imagen de acá y este título de acá, ustedes lo quieren dividir para que este título lo pasen por acá abajo y esta imagen de acá la pasen por acá arriba. Ustedes lo pueden hacer, pues obviamente colocando un CSS, pero ustedes tienen que encerrar esto en una cajita y este título en otra cajita para que ustedes lo puedan manipular a su gusto. Manipularle lo que son, por ejemplo, las posiciones, si quieren añadirle transiciones, es decir, movimientos en su código HTML, si quieren agregarle estilos. Entonces, todo eso es recomendable que utilicen un div para que encierren esta imagen en un div y esta otra imagen en otro div y ya la puedan manipular a su gusto y jugar con las etiquetas bien bacán. Entonces, no sé, muchachos, si hasta aquí tienen una duda para ya comenzar un poquitico más con la práctica y ya, ahora sí, ya aplicar todos estos conceptos. No sé qué es. O sea, bueno, puedes a mirar los comentarios porque es que no los puedo mirar yo por mi cuenta. Ahorita miramos si lo puedo mirar acá.
Listo, Andrew. Perfecto. Que no sé, muchachos, si quieren, pues, tienen algún tema o algo para yo poder, pues, o antes de recapitular, antes de comenzar con la práctica. Ok, Dana. Perfecto. Entonces, vamos a comenzar con la práctica, muchachos. Ya acá tengo ya, pues, mi Visual Studio Code. Con mi Visual Studio Code, pues, ya puedo entonces hacer un poquitico más la práctica. Y primero vamos a comenzar con lo que es la estructura, muchachos. Vamos a crear primero un archivito. Normalmente, siempre el primer archivo que es como el inicio, el que todo proyecto, toda aplicación web entiende el navegador, es el index. Entonces vamos a hacer un index.html. Una vez que tengamos nuestro index.html, yo pues, en mi Visual Studio Code, si escribo HTML, pues automáticamente ya me aparece acá como una especie de shortcut o una especie de atajo en donde si yo le coloco esto, pum, ya me aparece todo lo que es pues automáticamente la estructura básica. Esto de acá, pues no se preocupen que esto es prácticamente más de metadatos, pero pues eso no se preocupen por eso. Eso se puede ver más adelante. Pero, como se podrán dar cuenta, ya tenemos entonces acá una etiqueta básica de HTML, un archivo básico de HTML, en donde ustedes ya con esto pues pueden entonces comenzar a partir de ahí a crear todas nuestras etiquetas que miramos. Vamos a empezar con una de nuestras etiquetas que es sencillamente un H1. Entonces, para crear una etiqueta H1, ponen H1, tab, y ya te crea pues todo lo que es nuestra etiqueta automáticamente. Si ustedes se fijan acá, este slash, lo que hace es que ustedes están indicándole que esta etiqueta es de apertura y esta etiqueta es de cierre. Hay etiquetas, muchachos, en donde no hay necesidad de cerrarlas. Eso ya ustedes, pues, a futuro mirarán ese tipo de etiquetas. Por ejemplo, una etiqueta que nunca se cierra es un input. Ustedes en un input nunca van a encontrar este slash, porque no es una etiqueta de cierre. Y ya, para colocarle un texto, podemos colocarle, guardamos, y podemos mirar en nuestro navegador. Vamos a ver acá, escritorio, prueba, y acá, index.html. Y acá ya está nuestro texto. Vamos a colocar así. Entonces aquí ya está nuestro texto. Esta etiqueta, muchachos, como les contaba en la presentación, es como la fuente más grande. Y eso quiere decir que la etiqueta H6 es la fuente más chiquita. Entonces, para probar esa etiqueta, vamos entonces a colocarle otro texto, mundo. Y si recargamos acá, nos va a aparecer mundo con una fuente muy chiquita. ¿Sí? Si ustedes de pronto se preguntarán, bueno, y si yo quiero crear una fuente mucho más grande que hola, o sea, que prácticamente ocupe todo este campo, claro, se puede, pero tiene que ser con CSS, con una propiedad llamada font. ¿Listo? Otra etiqueta también que podemos entonces ver es las etiquetas importantísimas, que es de style y que es de JavaScript. Voy a escribir un código chiquitico de CSS y un código chiquitico de JavaScript, pero no se me asuste. Entonces, colocamos nuestra etiqueta style, acá ya me está indicando el tipo de etiquetas que existen, le pongo un style. Y ahora yo quiero darle, por ejemplo, un estilo a hola. Entonces pongo H1, vamos a poner un color que sea un red. Esto es código CSS, no me asusten muchachos, es como para explicarles bien eso. ¿Sí? Y ya se me colocó automáticamente lo que es el color red. Ahora vamos a hacer un código con la etiqueta script de JavaScript. Entonces vamos a colocar esta etiqueta script. Y en nuestra etiqueta script vamos sencillamente a colocar un alert, un mensaje alert, un pop-up, que diga hola. Y al recargar va a aparecer este alert, que es este alertico. Ahora, yo acá tengo pues una línea de código de CSS y tengo una línea de código de script. A simple vista, pues uno dice, bueno, pues no es tan incómodo leer, ¿sí? Pero imagínense que ustedes tengan 1000 líneas, 100 líneas, 500 líneas, 300 líneas de acá de script, pues va a ser un poquitico engorroso pues hacer eso. Entonces la forma de hacerlo es crear
un archivito aparte, está el punto CSS, y acá en nuestro style.css vamos a colocar nuestro estilo de CSS que colocamos en nuestro HTML, en este caso es el color, y vamos a colocar un red. Ahora, ustedes se preguntaron, bueno, ¿yo cómo puedo hacer de que este estilo de red en mi texto H1 se apliquen en mi HTML? Pues utilizando la etiqueta que les mostré en la presentación, que es un link. Automáticamente si coloco pues link y la palabra y la tecla tabular, pues me autocompleta todo. Y acá en href tengo que indicarle el nombre de mi archivo CSS. En este caso sería style.css. ¿Sí? Acá también me autocompleta. Y si yo le doy guardar y recargo, me sigue apareciendo mi textico rojo. ¿Sí? Aunque no tenga acá de manera embebida este código de acá, ya con solo mandar a llamar ese archivo style, ya todos los cambios se me aplican. Es decir, que si yo pongo acá mucho código CSS, unas 200, 300 líneas, depende de su proyecto, pues todos estos cambios de CSS se van a aplicar automáticamente en su archivo HTML, llamándolo de esta manera. Ahora, podemos hacer lo mismo con JavaScript. Sencillamente creamos un archivo de javascript.js y acá vamos a colocar nuestro alert que tenemos en nuestro HTML. Entonces acá podemos colocar hola, punto y coma. Y entonces acá ya no hay necesidad de colocar este texto acá, este código HTML, sino acá nosotros lo que vamos a hacer es referenciar nuestro archivo o mandar a llamar nuestro archivo, y es con el atributo src y colocando el nombre de nuestro archivo, que es lo.js. Si guardamos y refresco la página, me va a funcionar exactamente igual. O sea, eso es lo bueno de esto. Ahora, antes de comenzar pues, a avanzar en esto, nótense que ustedes acá están viendo algo muy importante, que son estos texticos en azul, estos texticos en verde. En HTML esto se conoce como lo azul, atributos y su valor, y esto de acá entre comillas es su valor. Esto es algo similar como si ustedes tuvieran una especie de objeto. Entonces hagan de cuenta que en vez de que esto se llama script, no sé, se llama carro, y carro pues tiene una propiedad. Esta propiedad, en vez de que se llame src, es propiedad, y esa propiedad tiene, por ejemplo, un color. Supongamos que tiene el color rojo. Entonces acá, en vez de que diga lo.js, es un color rojo. Entonces, esas etiquetas funcionan algo similar. Cada etiqueta, muchachos, tiene sus propias propiedades de manera definida. Tiene muchísimas. Por ejemplo, acá la etiqueta link tiene sus propiedades pues definidas, la etiqueta meta también. Cada etiqueta, por ejemplo, si ustedes más adelante que vean formularios, los formularios también tienen sus propios atributos ya definidos. Entonces, todo esto está de manera definida, bien bacán. Ahora, una de las formas de poder utilizar el div, muchachos, para hacer esto un poquito más dinámico. Supongamos que yo quiero colocarle este H1, vamos a hacerlo así, y este texto de Hola Mundo también se me va a colocar en rojo. Si yo recargo la página, también se me va a colocar un Hola Mundo y se me va a agrandar. Pero ustedes dirán, bueno, pero si yo quiero colocar este Hola Mundo, no sé, de un azul o de un verde. Entonces, lo que tenemos que hacer es dividir nuestro código o dividir nuestras secciones. Dividamos esos H1 para que queden de manera individual. Entonces, lo que podemos hacer es crear un div y dentro de ese div vamos a meter nuestro H1. Y acá vamos a crear otro div donde vamos a meter otro H1. Ahora, ustedes se preguntarán, bueno, si yo recargo la página, ¿cambia algo? No, va a aparecer igual de rojo, porque no le he especificado pues, ciertos atributos o ciertos elementos. Y sigue apareciendo en rojo. ¿Cómo yo puedo especificarle que este H1 sea de color azul, un ejemplo, y este sea rojo?
colocan W un atributo que ustedes lo van a ver más adelante en CSS, pero es como para que entiendan la usabilidad del div. Y es algo llamado class, de clase. Vamos a ponerle acá P1 y acá también le tenemos que poner un class. Vámonos. Acá P2, diferenciarlo. Esta clase, muchachos, pues hagan de cuenta como si fuera una especie de identificador. Es decir, que esta cajita de acá, para poder identificarlo en su código HTML, en su CSS, que es donde nosotros lo vamos a utilizar, le vamos a pasar un nombre, que es P1. Y este div, para poderlo también por llamar desde CSS y identificarlo, lo vamos a llamar de P2. Ahora, ya con esto, ahora sí podemos colocar entonces, por ejemplo, punto P2, que es como se llaman las clases, eso en CSS se lo van a ver, le podemos colocar un color blue. Y ya con esto, ahora sí nuestro texto en azul se va a cambiar de color. Color blue, ahora qué pasó acá, P1. Ah, la embarrada acá, muchachos. Esto tiene que ser acá. Dime, Andrea. Que digo, es un punto y coma, no va un punto No, en sí, sí, CSS. sí, exacto. ¿Quién me está? Ahora sí acá. Pero, vamos a ver. Vamos a tomarlo con esto. Numeral. Ay, numeral. Listo, ahora sí. Y ahora sí. Algo me está pasando acá. Un div style. Guardemos. Si están pisando los cambios. Ya. El problema es que lo que estaba pasando, muchachos, es que al colocarle esto, HTML lo que va a decir, bueno, usted tiene una etiqueta H1 que está de color rojo y usted tiene una etiqueta después, un ID que es P2 y es blue, pero estos dos de acá hace referencia a esta misma, entonces HTML les va a decir a ustedes, bueno, decídase, o le coloco el rojo o lo que lo coloco el azul. Entonces por eso es que me está generando el error. Entonces yo en este caso no, yo quiero el azul, tómame los cambios del azul, entonces automáticamente ahora sí me los tomo. Pero yo quiero que este sea rojo, porque se me quitó el rojo, porque pues, entonces le tengo que llamar al P1, que es un identificador, y ese identificador pues le podemos colocar un color red. Guardamos y ya se colocó en rojo. Ahora, ¿esto cómo está más o menos como dividido? O sea, ¿cómo funciona este tipo como de cajitas o de cajones? Nosotros para verlo de una manera pues mucho como más clara, podemos colocarle pues una propiedad llamada border y pongámoselo, no sé, acá me falta una R, y acá pongámosela al revés, un red. Y ahora sí. Border. ¿Qué pasó acá? Border color. Así. El muchacho le quitó esto que esto me está estorbando. Ahora sí. No sé esta etiqueta de border porque no me está tomando, si es por mi ID, me están dando muchos problemas últimamente. Border. Border. Vamos a border reduce a ver si funciona. No. Background. Background color para dividirlo.
Vamos a hacer esto que sea R. Listo. Y ahora sí, más bien pongamos esto acá. Esto que sea tubo. Ahora sí, vamos a ver si funciona. Listo, ahora sí. El borde rayo, muchacho, no sé por qué no me funciona. Pero esto de acá, este rojito y este azulito, es como si fuera una cachilla, una cajita. Entonces son de manera, pues estos elementos de manera individual. No son únicos a pesar de que sean H1 y H1 los textos, al colocarlos en un div ya quedan separaditos. Entonces si yo, por ejemplo, quiero este mundo, ponerlo más abajo, solo tengo que colocar el código acá en su identificador. Y este va a quedar ahí quietico. ¿Por qué? Porque pues no le coloqué nada en ese div. Si yo quiero, por ejemplo, colocarle una transición, se lo coloco acá. Todo lo que yo quiera colocarlo de manera individual y que no me afecte el otro, a pesar de que se llamen igual los textos, pues los encierro en un div. Si ustedes quieren, pues obviamente colocar el menú, pues igual obviamente le colocan el nav y ya con el nav pues colocan todos sus elementos, que es prácticamente, tienen estos elementos, no los lleno porque pues es bastante complejo, pero así es como funciona un nav y aquí van colocando diferentes elementos y esto es como lo más básico, lo más esencial de todo proyecto HTML. Y lo bueno de que estos div pues sean como de manera individual es que a futuro cuando ustedes utilicen SAS pueden potenciar o pueden generar un CSS mucho más potente y sin necesidad de utilizar tanto div, sino utilizar otro tipo de cosas en su proyecto. Entonces, esa es como la primera fase de todo proyecto HTML, de toda estructura, ¿sí? Lo más esencial es esto. A futuro ya esto se va a convertir en mucho más código, o sea, esto va a ser mucho más complejo, o sea, pueden haber diferentes líneas de código, ¿sí? N cantidad de líneas, pero siempre la estructura va a ser la misma, es decir, siempre va a comenzar con un doctype, siempre va a comenzar con un HTML, siempre va a comenzar con una etiqueta head de apertura y de cierre, siempre comienza con un title. No es obligatorio comenzar con un meta, pero por defecto mi código, mi Visual Studio Code lo hace. Y siempre va a comenzar con un body, apertura y cierre, y se cierra la etiqueta HTML. Ya depende del proyecto qué elementos ustedes quieren colocar en el body, ¿sí? Y importante es que si ustedes quieren, ya saben, colocar de manera individual elementos y manipularlos a su gusto, hacerle cositas bien interesantes, un div. Esto, la etiqueta ID, pues hay como su uso, porque pues con ustedes con un class lo pueden hacer igual. O sea, con un class funciona igualmente, como lo están viendo acá en la web, pero en algunos casos es mejor utilizar un ID en vez de un class. Eso ya depende del proyecto y depende de ciertas como estructura semántica de HTML. Pero normalmente ustedes pueden hacerlo como quieran, HTML o digo class o ID, para lo que son etiquetas de, eso tiene un nombre, para lo que son etiquetas de estilo en, ay, no es que me acuerdo cómo se llama eso, muchachos, se lo quedé viendo, si algo le preguntan a Sebastián, que él es un duro en CSS, algo en el div, se utiliza esa ID de manera, pues, siempre fija, esa ID se utiliza para algo, pero no me acuerdo para qué en este momento, para usarlo con CSS. Pero nada, eso es como lo básico que ustedes tienen que ver. De aquí en adelante en el curso, pues ya ustedes saben hacer prácticamente la estructura básica HTML. En los otros módulos que va a explicar Joselito y Sebas, pues van a aprender para qué funciona, cómo funciona, perdón, la etiqueta de, no sé, la etiqueta image para traer imágenes, IMG para traer una imagen, ¿sí? Así con esta etiqueta ustedes pueden traer una imagen, ya sea que la tengan acá o ya sea que la tengan de internet. Con la etiqueta form, ustedes pueden crear un formulario, es decir, un formulario, no sé, quieren colocar un formulario de contacto. Entonces en esta etiqueta form lo colocan, ¿sí? Si ustedes quieren crear una tabla, entonces con la etiqueta table lo pueden hacer. Pero fíjense que todo lo que yo les estoy mostrando, los elementos, se coloca siempre en el body, siempre todos los elementos de su proyecto, toda la estructura del proyecto siempre se va a colocar acá en body. Entonces, esto es lo básico, muchachos, esto es lo más elemental, conocer cómo funcionan los div, conocer pues un poquito de los diferentes tamaños. Un ejemplito así chiquitico antes de finalizar,
es que ustedes tienen acá un H1, pongámosle control Z, ahí rapidito, acá, listo. Ustedes tienen acá una etiqueta y quiero ponerle entonces acá este P1. Yo lo quiero más grande, o sea, yo quiero que este mundo se note en mi página, pues entonces con una propiedad así para explicarles algo de CSS, es P1, sí P1. Utiliza una propiedad llamada font size. Font, esto. Y acá no sé, vamos a exagerar, 300 píxeles. Siempre todo se maneja en la web en píxeles. Entonces ustedes 300 píxeles y pum, exageran. Ahí le cambian el tamaño. A pesar de que sea una etiqueta H1, pues ustedes le pueden aumentar más ese tamaño con esta propiedad. Sino que esto ya se coloca como un estándar, ¿sí? O sea, hay páginas que ya dicen, bueno, hay una medida específica y bien adaptada a las páginas web para colocar un título. Entonces, por eso se crearon esas etiquetas de H1 hasta H6 para colocar y dividir lo que es títulos, subtítulos, todo esa de una especie de blog, siempre se colocan eso. Pero si quieren agrandar la letra, pues lo pueden hacer con esta a su gusto. Entonces, no sé, muchachos, si tengan alguna pregunta o algo. Ah, Camila, respondiendo a tu pregunta, cuando yo le coloco el ID para llamar yo ese identificador en mi CSS, le coloco un numeral, ¿sí? Pero si yo lo quiero llamar con una clase, vamos a hacer el ejemplo acá, vamos a poner esto con un class, yo le tengo que colocar en vez de un numeral, un punto. Entonces, para una clase, para el atributo clase, se coloca un punto y para el atributo ID se coloca un numeral. Esto va a generar lo mismo, o sea, va a generar el mismo efecto. Yo les quito esto pues para no... Yo guardo y recargo la página, va a generar lo mismo, a pesar de que este sea un ID, es una clase, pues lo mismo, o sea, genera el mismo estilo. Lo que pasa es que para ciertos cositos y cierta estructura HTML es mejor utilizar un div, un ID que un class, pero en este momento no me acuerdo en qué parte del CSS es importante utilizar como ese tipo de atributos. Pero prácticamente, como ustedes están viendo, un ID o un class, pues funciona para lo mismo. Así, o sea, ustedes pueden colocar un div y si le quieren colocar a ese div no sé, un ID, un class, lo hacen, y le ponen el código que ustedes quieran. Eso no afecta nada. Entonces, de esta manera se llama una clase, el ID, y así se pueden utilizar las propiedades. Ah, y lo otro bueno es que, bueno, ustedes se preguntarán, ¿solo los divs utilizan esos atributos? No, todos los atributos, todas las etiquetas de HTML pueden utilizar un div o un class. Si yo, por ejemplo, creo acá un footer, y en este footer le coloco Xcode, y yo a este footer le quiero dar unos estilos, pues le pongo un ID y también le doy los estilos respectivos. O le coloco un clase, eso depende pues, del proyecto. Si le quiero colocar también un menú, y ese menú también le quiero dar unos estilos así bonitos, unos colores, un tamaño de texto, entonces pues también le coloco un class o un ID. Funciona para cualquier etiqueta. Ah, ya te respondo tu pregunta, Camila. En la etiqueta style funciona igual. O sea, si yo quiero, por ejemplo, hagamos este ejemplito. Vamos a colocar esto. Vamos a copiar acá este. Y yo este estilo de mundo lo quiero colocar acá de manera embebida en HTML. Entonces es igual. Coloco la etiqueta style. En la etiqueta style coloco el mismo código. Como tengo un ID, se llama con numeral. Si yo tuviera acá, en vez de esta ID, una clase, pues acá le coloco el punto. Pero es exactamente lo mismo. O sea, el mismo código que tú colocas acá, Camila, en en el index.html dentro de la etiqueta style, va a funcionar y se coloca exactamente igual en el style. Es lo mismo. Sino que, si por ejemplo quiero colocar acá, no sé, supongamos un ejemplo, tengo esta cantidad de código pues CSS, pues sí no va a ser como bastante limpio, bastante fácil de entender. Por eso es que todo ese código CSS se coloca un archivo externo para que sea pues un poquito más manejable y pues sea un poquito más entendible el código. Lo mismo con la etiqueta script. El mismo código que se coloca en el script se coloca exactamente igual acá.
Entonces este alert yo lo puedo colocar igual colocando acá un script. Es el mismo código. O sea, es lo mismo, no tiene ninguna diferencia. El simple hecho es que si se llama en el HTML, pues es más molesto leer ese código ahí de manera embebida. Y si ustedes colocan en el CSS igual. Y en otros lenguajes de programación, como Java, como Python, como PHP, van a haber muchos casos en donde todo su código CSS lo van a colocar dentro del HTML, entonces por eso es que se crearon los frameworks, para colocar toda la parte lógica, es decir, todo lo que es JavaScript, o en este caso Java, un ejemplo, al lado, y HTML a otro lado, y así tener un orden en sus proyectos. Otra recomendación, muchachos, para antes de finalizar, yo siempre pues recomiendo que estos tipos de archivos los coloquen en carpetas. Entonces acá yo siempre le pongo una carpeta llamada, perdón, yo siempre le pongo una carpeta llamada JS prueba, y después coloco otra carpeta llamada CSS, ¿sí? Con el nombre que ustedes quieran. Ah, que la cagué donde no era. Otro recycle. Y acá, ahora sí, CSS, ¿listo? Y acá siempre ustedes van a colocar su archivo, ¿no? Y su estilo CSS. Acá. Y así va a estar mucho más organizadito el código. Entonces ahí sí ya va a estar un proyecto mucho más ordenadito, mucho más limpio. Siempre ustedes van a ver en un proyecto siempre este tipo pues, de estructura en sus proyectos. ¿Sí? También, como dice Camila, también se crea una carpeta para imágenes, pero yo normalmente, todo lo que son imágenes, normalmente siempre creo una carpeta llamada assets. Siempre, siempre. Cuando ustedes quieren meter lo que son imágenes, quieren meter lo que son videos, quieren meter lo que son, por ejemplo, otro tipo de como elementos que son importantes para su proyecto, siempre lo meten en asset. Y en asset, pues normalmente o lo tienen así todo, pues ahí desglosado, o incluso también dentro de asset crear una carpeta llamada pues image. Entonces ya tienen aún más organizado su proyectico. Entonces tienen su carpeta de asset, pero dentro de asset está la imagen, y dentro de imagen pueden colocar una carpeta que llama video y colocan todos sus videos, y así van organizando todo su proyecto así un poquito más eh, como limpio, sin tanto código así todo así embebido, sin tantas carpetas así al aire volando ni nada de eso. Y también algo importante, como ustedes, yo coloqué acá mi CSS. Ahora si nos vamos acá a HTML, esto ya no va a funcionar, porque yo ya le cambié la ubicación del proyecto. Entonces sí, ya no me funciona. Lo que tengo que hacer es irme a esta ubicación. Ah, no, pues yo coloqué acá CSS. Ah, no, si no me recuerdo, creo que era como un punto. Lo ponemos acá. Punto, slash, punto slash, acá CSS, y acá style. Listo. Ya, ahí está. Ahí ya está eh, pues el código que está en CSS. ¿Por qué no se coloca el de mundo? Porque el de mundo yo lo tengo de manera embebida acá. Ah, bueno, lo tenía de manera embebida acá. Entonces por eso no se colocó los estilos de mundo. Pero ¿por qué coloqué esto? Porque como ya el CSS, el archivo no está al mismo nivel, es decir, no está abajito arriba de index, sino que lo movió a una carpeta, entonces me toca colocar en el href la ruta de esa carpeta. Acá con mi pues, editor de código me ayuda a autocompletar esto, pero normalmente el punto es para volverse a un estado anterior, a un paso hacia atrás, es decir, el punto significa que estoy acá en index o en el home o en el mismo nivel de HTML, después entro a la carpeta CSS y después obtengo el style.css. Entonces así más o menos pues funcionaría el linkeo de estilos si se van a meter todos esos estilos en una carpetita. Si ustedes van a tener eso debajo o encima de index, no necesita que coloquen esto, solo colocan el nombre y ya automáticamente les obtienen sus títulos. Entonces, no sé muchachos si tengan preguntas antes pues como de finalizar.
No sé. Ángelo, ¿qué te digo? Es que bueno, normalmente se podría tocar durante los, las clases qué herramientas se utilizan en Visual Studio, porque es que todos los desarrolladores utilizan diferentes como extensiones. Entonces acá en este icono que estás viendo acá es todas las extensiones que nosotros podemos instalar en nuestro Visual Studio. Yo en mi caso tengo instaladas todas estas extensiones, todas, ¿sí? Tengo instalado extensiones de Angular, tengo instalado creo que por acá una extensión de Java, ¿sí? Y si tú ves el Visual Studio de Sebastián, Sebastián tiene pues sus propias extensiones, José también tiene sus propias extensiones, entonces es como la necesidad del desarrollador para poder instalarlas. Si no mal recuerdo, Ángelo, eso sí te lo quedo viendo, si algo le preguntas a José, a Sebas, Visual Studio ya viene con unas extensiones importantes. Creo que la extensión de autocompletado, es decir, esto, que cuando tú escribes algo, te autocompleta, te auto indica qué elemento puedes colocar, ya si no estoy mal, lo tiene por defecto Visual Studio Code. No sé, José, César, si me pueden ayudar a confirmar eso, y eso pues es súper bueno. Pero hay otras extensiones que sí se tienen que instalar poco a poco, depende de la necesidad como vos tengas en tus proyectos. Entonces, podría que, ok, entonces esa, que si autocompletada, entonces sí la trae Visual Studio Code. Pues nada, las otras sí ya toca que la instales. Entonces, ahí sí ya toca que pues instales las herramientas que depende, pues necesites. Yo en mi caso pues utilizo mucho Angular, entonces instalo todas las de Angular, ¿sí ves? Utilizo mucho Java, entonces utilizo las de Java. Utilizo Ionic, las de Ionic. Entonces eso ya depende del desarrollador. Bueno, dale, me alegro que haya respondido tu Ángelo. Mira, creo que acá en internet, espérate, te comparto acá un momentico mi pantalla. Para responderte, Camila, sí, sí, las charlas ya están pues ya grabadas. eh, las hemos subido al canal. En caso de que pues, no las tengas, pues si algo dame tu correo, yo te las doy. El Pensum también nosotros ya, yo en particular, ya se los he enviado a sus respectivos correos. Si no lo tienes, dame tu correo y te lo envío. Y respondiendo a tu pregunta, Angelo, para que veas cuáles son las extensiones que existen, hay algo llamado, es que no me acuerdo muy bien, creo que es Marketplace de ese code. Vamos a ver si me aparece por acá. Exacto, es este. Aquí, con esta extensión de Marketplace, acá vas a encontrar todas las extensiones que existen en Visual Studio Code, todas. Y acá tú puedes mirar qué tipo de extensiones te sirven de acuerdo a tus necesidades. Sí, Camila. Cuando tú haces también lo mismo con JS, para te muestro, no sé si entendí bien tu pregunta. Como yo tengo el JS acá, pues metido dentro de una carpeta, también se hace lo mismo. Me toca ir a buscar pues ese proyecto, ese archivito. Entonces yo también le coloco un punto. Acá está JS y acá está leo.js. También es lo mismo para JavaScript. ¿Sí? Siempre se tiene que hacer así. Si ustedes también van a utilizar, supongamos ustedes es su proyecto acá en IMG acá tienen pues una especie de, quieren ir a esta carpeta, hacer lo mismo. Van acá, van a Asset, en Asset van a imágenes y acá colocan la imagen que ustedes quieran pues obtener. Supongamos que quieren obtener foto.png, entonces obtienen foto.png. Si las imágenes la tuvieran acá debajito o encima del index, pues no hay necesidad de colocar esa ruta. Solo colocan el nombre de su foto y listo, la obtienen. Pero pues no es bueno tener todo eso ahí. Sí, Camila, lo mismo, lo mismo. Haz de cuenta que tú tienes acá otra carpeta que se llama, no sé, vídeo, ¿sí? Entonces acá tenemos dentro de ACE tenemos una carpeta llamada vídeo y lo mismo, haces lo mismo. Obviamente ya no funciona con la etiqueta IMG, sino que funciona con otra etiqueta que en este momento no me acuerdo. Y lo único lo que tendrías que hacer es irte a tu base,
acá está en vídeo y pones el nombre, el nombre de tu archivo de video, .mp4. Es lo mismo, sino que la etiqueta en este momento te la quedé viendo porque no me acuerdo muy bien cuál es la etiqueta que se utiliza para video. Pero para obtener ese video lo utilizaría de esa manera. Y nada, muchachos, eso era todo por hoy. No sé si cualquier duda, cualquier pregunta que tengan, me pueden escribir a mi correo o a mi WhatsApp personal, al grupo. Antes de que finalicemos esto, pues esta es la única clase en la cual los voy a acompañar, ya que pues esta semana va a estar muy ocupado tanto en la universidad como en el trabajo, no puedo acompañarlos. Entonces, de aquí en adelante les va a dictar clases José y Sebastián. Pero si tienen alguna duda, con mucho gusto me pueden escribir, yo les ayudo a responder todas sus dudas. Puede que algunas de las clases las dicte los sábados, entonces si los que quieran estar los sábados, con mucho gusto, o si no, pues yo grabo las clases y se las comparto por el grupo de WhatsApp o se las comparto el link de YouTube. Entonces, y tenemos pues ahí muchachos una sorpresita antes de que se me vayan. Tenemos pensado pues con los muchachos, con los profesores, los días sábados también, por ahí en la nochecita, ahí bien, ya bien todos descansados, hacer como demos, o sea muchachos, demos con respecto a diferentes tecnologías. Entonces yo puede que haga un demo de cómo hackear WhatsApp, o de cómo hackear Facebook, o un demo de cómo crear una APK o un malware para hackear un celular Android, o un demo de cómo, por ejemplo, hay un compañero que quiere aprender Java para la parte móvil, entonces un demo de cómo se hace un Hello World en, cómo se hace un Hello World pues, en Java, o un Hello World en Ionic, o un Hello World en Node.js. También Camila puede hacer un demo chiquitico de cómo hackear una contraseña de Wi-Fi. Puedo hacer con mi propia contraseña acá en la casa. Entonces, son demos que tenemos pensado hacer en la nochecita, tipo sesión en vivo, por si pues, les gusta o les interesa. Entonces, puede que este sábado comencemos a mirar el primer demo de cómo hackear Facebook. Entonces, nada, muchachos. Esto es todo por hoy. Cualquier duda que tengan, me escriben a mi correo, a mi WhatsApp y espero haberles ayudado en esta clase. Gracias, Andrew. Gracias, Joselito. Gracias. Un gusto.